Y bueno, pues vamos a pasar con Carlos Pampliega, que nos va a hablar de la marca personal 2.0 del director de proyectos. Y Carlos, pues te presentas tú. Bueno, Gracias. pues Gracias. Muchas gracias, Charo, a toda la junta directiva y a los voluntarios que han organizado el evento de esta tarde. Bueno, la charla que damos nosotros, hablo en plural porque la hemos preparado entre mi socio Luis Sanz Salinero, que está ahí haciendo de fotógrafo esta tarde, y yo, que soy Carlos Pampliega, que éramos un estudio de arquitectura que nos hemos reconvertido un poco a la dirección de proyectos, ¿no? Enfocando la dirección de proyectos, el project management, al sector nuestro de la construcción y de la obra civil. Y un poco, bueno, podéis buscar nuestros datos, luego al final dejaremos nuestro correo y podéis contactar con nosotros para preguntarnos lo que necesitéis. Nuestra ponencia nos había pedido Charo que hablásemos sobre la marca personal 2.0 del director de proyectos enfocado desde el punto de vista de la empleabilidad, ¿no? Muchos, por desgracia, están inmersos en procesos de selección. La verdad que estamos acostumbrados a las montañas estas de currículums y en ese mare magnum de currículums vitae, de dosieres y de listados de empleo, es muy difícil hacerse valer, ¿no? Estamos en un entorno bastante competitivo en el que hay muchos perfiles profesionales tan buenos, regulares o mejores, ¿no? Hacerse valer y hacer destacar nuestro perfil en ese proceso de selección pues nos puede hacer destacar, que nos elijan para un empleo o que nos elijan para dirigir un nuevo proyecto. Antes de nada quería haceros una pregunta. Perdón. Una pregunta, ¿cuántos de vosotros ahora mismo sois felices en vuestro trabajo? ¿Cuántos van a trabajar y tienen la sensación de estar agradablemente en su puesto de trabajo? Bueno, la mayoría. Bastantes, muchos, ¿no? Bueno, es una jocosa, pero cuando vamos a trabajar pues es interesante, ¿no? Ir con buen humor al trabajo. Y a pesar de estar contentos en nuestro puesto de trabajo, ¿cuántos estarían interesados en recibir ofertas para ascender dentro de su propia empresa o que les propusieran para un nuevo proyecto, para un nuevo puesto de trabajo? Me dice que sí. La mayoría, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería dar a entender con esto es que la marca personal no es algo exclusivamente, o no tenemos que verlo desde el punto de vista de la persona que se queda en el paro y tiene que redactar un currículum muy vistoso y muy lustroso para destacar en un proceso de selección, sino que la marca personal nos acompaña durante toda nuestra vida profesional. Lo tenemos que ver como una manera de aportar valor a nuestro perfil profesional, que las empresas, los contratadores, nos valoren más y al final nos contraten más, ¿no? Nos contraten para nuevos proyectos. A ver si funciona. Muy bien. Bueno, este es un mapa, un mapa de una red, ¿no? Está sacado de una aplicación de LinkedIn que se llama LinkedIn In Maps, que representa la constelación de tu red de contactos. Cada punto está formada por distintos puntos que son los distintos contactos y representa muy bien la relación que existe entre tus contactos, tú mismo y las distintas redes a las que perteneces, que están reflejadas en distintos colores, y qué posición ocupas tú dentro de esa red de contactos. También, además, vemos que todos los puntos no son iguales. Vemos que hay puntos más importantes, ¿no? Donde confluyen un mayor número de contactos, que son esas personas que igual que hacen de conectores dentro de nuestra red, que son esas personas a través de las cuales podemos conocer a las empresas o a los contratadores que nos pueden ofrecer un puesto de trabajo o un nuevo proyecto en el que podemos colaborar.
Vamos a hablar sobre todo de LinkedIn, porque si habláis con los headhunters, antes hablaba con Oscar y me comentaba que la importancia que dan ellos a LinkedIn está muy por encima del resto de redes sociales. El fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, habla de LinkedIn, lo representa como pasar de la era de la información a la era en red. La era de la información tiene algo que ver con eso del 1.0, pasar del Internet 1.0, donde lo importante era la información, donde la información está en Google, está en los listados de empleo, está en los periódicos, la gente buscaba empleo, al final en el periódico de los domingos, o en listados de empleo que se publican mensualmente, o en el peor de los casos, al final, en el INEM. En la era en red, lo que hacen las redes es que los empleos nos van a llegar a nosotros a través de nuestra red de contactos. En vez de tener que buscar esa información a través de Google, por ejemplo, nuestra red de contactos, los contactos, las personas a través de las que fluye la información dentro de nuestra red, nos van a aportar esa información, nos van a hacer llegar esas ofertas de trabajo y nos van a facilitar un poco el proceso de selección. Los sociólogos hablan respecto a esta era en red o el Internet 2.0, donde lo importante son nuestros contactos, son los usuarios de Internet más que la información. Y hablan de un término un poco extraño, que es el grado de alfabetización en el uso de las redes, que quiere decir que en la medida en que las personas son capaces de entender, de conceptualizar la red a la que pertenecen y son capaces de entender las relaciones que existen entre las personas de su propia red, tienen una ventaja competitiva con respecto al resto, porque van a acceder a una información privilegiada, van a acceder a unos puestos de trabajo antes de que aparezcan en Google o antes de que aparezcan a través de los medios de comunicación tradicionales. Se entiende así las personas dentro de esa red como dentro de una red más amplia de relaciones. La marca personal de las personas, de los profesionales, nuestra marca personal va a depender no solamente de lo que digamos nosotros, sino de lo que los demás entienden, de lo que los demás hablan de nosotros. Así podemos oír hablar a los contratadores o a un headhunter de que hemos contratado a fulanito porque su red de contactos habla muy bien de él, o su red de contactos piensa que él es un profesional o un especialista en el tema. Y como decía antes, nuestra red de contactos va a ser nuestra fuente de información. En el Internet 2.0, donde los usuarios seleccionan la información relevante y quitan el ruido, en la medida en que tengamos contactos que sepan identificar esa información relevante, los puestos de trabajo cuando salen nuevas convocatorias, las empresas cuando están en un proceso de selección o van a sacar nuevos proyectos que van a necesitar de directores de proyectos como nosotros, en la medida en que tengamos contactos que manejen esa información, pues vamos a tener mayor facilidad para acceder a un nuevo puesto de trabajo. Y una tercera característica, y para mí la más importante, es que el uso de las redes tiene que ser como una vía de doble sentido. Lo importante de las redes sociales para que una red profesional sea enriquecedora, tenemos que pensar primero en lo que aportamos nosotros a la red, en aportar información valiosa, en aportar oportunidades de negocio. ¿Cuántos de los que estamos aquí han compartido últimamente alguna oferta de trabajo que no casaba con que no nos interesaba porque no coincide con nuestro perfil profesional, pero que igual sí que coincidía con el perfil de nuestros compañeros, con nuestros contactos?
Es muy sencillo de hacerlo hoy en día, ¿no? A través de LinkedIn, a través del resto de las redes sociales. Sobre esto tengo una anécdota breve. En un evento como de este tipo, en un evento de networking profesional, todos teníamos 2 minutos para hacer un elevator speech y decir al público por qué nos tenían que contratar a nosotros, en qué medida éramos nosotros mejor profesionales que el resto para que nos contratasen a nosotros. Y todos subíamos a la tarima, como aquí, y decíamos pues el que mejor, pues que era el mejor director de proyectos, que era el mejor arquitecto, que era el mejor lo que sea. Todos subíamos pensando en yo, que me contraten a mí, que yo soy el mejor. Y sin embargo, un amigo nuestro, que es el conector de toda la red profesional de Burgos, se subió a la tarima y dijo, yo no vengo aquí a que me contratéis a mí, ni vengo aquí a venderos nada, sino que vengo aquí a ayudaros. Mi red de contactos puede ser vuestra ayuda. Si necesitáis contactar con cualquier persona para hacer un negocio, yo os puedo ayudar. Claro, esa actitud te rompe un poco los esquemas. Estamos acostumbrados a entrar en las redes o entrar en LinkedIn para buscar trabajo, o para buscar negocio o para que nos contraten, pero estamos poco acostumbrados a pensar en nosotros, en qué es lo que aportamos nosotros a las redes y qué valor aportamos nosotros, qué información relevante aportamos nosotros para que nuestra red sea verdaderamente importante. Entonces, el resumen que quería hacer de esta primera parte, de cómo funciona o el Internet 2.0 o lo que llaman los sociólogos la era en red, es que a través de nuestra red profesional de contactos podemos llegar directamente a las empresas, a las personas, que nos pueden contratar. Podemos contactar directamente con el jefe de recursos humanos, con el jefe de compras, no sé, a cada uno el que le interese, ¿no? Con el que queramos hacer negocio, con el que queramos el que tenga la información y la facultad para contratarnos. Y eso depende de lo rica o lo bien estructurada que esté nuestra red de contactos. Y para construir esa red de contactos, aquí que estamos en el PMI, pues tenemos que tener un proyecto de marca personal. Un proyecto tiene que tener primero un objetivo, ¿no? El alcance. El objetivo de nuestra marca personal es el de aumentar nuestro valor. Tanto si estamos en el paro como si estamos trabajando, lo que queremos es que nos vean como unos especialistas, aumentar nuestro valor profesional de cara a un proceso de selección o de cara a ofertar nuestros proyectos, nuestro trabajo a empresas y que nos seleccionen a nosotros en vez de a la competencia. Y he tomado esta diapositiva de la web de Andrés Pérez Ortega, que es el especialista igual en español sobre marca personal, que refleja muy bien cuál debería ser ese plan de proyecto de nuestra marca personal. Deberíamos hacernos estas preguntas, establecer una estrategia antes de lanzarnos a las redes sociales. Antes de empezar a tuitear o empezar a seguir a gente, deberíamos tener muy claro que tenía un poco que ver con la ponencia anterior, ¿no? Cuando cerrábamos los ojos. ¿Qué es lo que quiero? Dentro de X años quiero que me reconozcan como el mejor ingeniero en plantas petrolíferas de España. Pues bueno, queremos que nos vean como un especialista, como una persona realmente tenemos que ponerle apellidos a nuestra profesión. Y esto sería un poco lo que podemos poner en ese extracto de LinkedIn debajo de nuestro nombre, que no es el puesto de trabajo actual, sino cómo queremos que nos vea nuestra red de contactos de aquí en 6 meses, 1 año, etc. ¿Quién soy? Tiene que ver con los miedos que tenemos, con darnos cuenta de las fortalezas y las debilidades de las que padecemos y que muchas veces no son tal y que nos paralizan a la hora de vender nuestra marca personal. Pensamos que no somos capaces de hacer tal trabajo y por eso ni siquiera lo ofertamos. Entonces eso tiene que ver con nuestros propios miedos.
¿Qué es lo que ofrezco a las empresas? ¿Qué aportamos a la cadena de valor de las empresas? Si reducimos sus costes, si hacemos que sus proyectos salgan adelante más rápido que la competencia, y a quién se lo vendemos. Una vez más, en qué personas queremos influir para que nos contraten. Si estamos dirigiendo nuestro discurso al jefe de proyectos, si estamos dirigiendo nuestra marca personal al de relaciones humanas, a los recursos humanos, perdón, tenemos que tener claro en qué personas queremos influir, con quiénes queremos contactar antes de ponernos a hacer contactos en LinkedIn o en cualquier otra red social. Perdón. ¿En qué destaco? Y al final, ¿cómo lo comunico? El último paso, si tenemos claro lo anterior, ya podemos pasar al plan de comunicaciones del proyecto. ¿Cómo lo ponemos esto? ¿Cómo lo escribimos esto en nuestro blog? ¿Cómo lo vamos a comunicar esto a través de las redes sociales? ¿Y cómo nos damos a conocer en el mundo 2.0? El cómo lo vamos a comunicar en las redes sociales sería esta estrategia de marca 2.0, ¿no? de nuestra marca en Internet. Y esto tiene mucho que ver con el marketing. Vamos a estar en las redes sociales con un poco la perspectiva de, como dice Seth Godin, estar aquí para ser la vaca púrpura de los directores de proyectos, o ser la vaca púrpura de los ingenieros o de los arquitectos, que la gente cuando vea un listado, una pila de currículums, pues nuestro currículum destaque sobre la media, ¿no? Sobre el resto. Entonces lo que tenemos que pensar un poco también es en ser un poco creativos, en buscar la estrategia, las maneras de que nuestra actividad en las redes sociales nos diferencie del resto de la competencia. Y como red social, como decíamos antes, que destaca sobre el resto, está principalmente en LinkedIn, salvo quizás en China y en Alemania. En el resto de países, LinkedIn es la red profesional más importante de cara a vender nuestros servicios profesionales. Actualmente cuenta ya con más de 300 millones de profesionales, de usuarios que son profesionales, que están en LinkedIn para vender sus servicios, para que les contraten. No es la red social más numerosa en número de usuarios, pero la gente cuando está en LinkedIn está pensando en obtener información para su negocio o en buscar nuevos clientes o en buscar qué personas les pueden contratar. Eso le da un valor muy superior a otras redes como Facebook o como Twitter. Además, LinkedIn entiende la red de contactos más en la manera en que son nuestras redes en el mundo real. Nosotros podemos tener, como en la diapositiva, 1.500 contactos directos, conocidos o relaciones profesionales o gente con la que hemos trabajado, pero a través de esos 1.500 profesionales podemos llegar a un número bastante más elevado de personas con las que podemos contactar y con las que podemos comunicar. Entonces eso le da una fuerza y una potencia a la herramienta bastante elevada, ¿no? Lo que hagamos en LinkedIn puede llegar no solamente a nuestros contactos, sino, como veíamos en la primera diapositiva, esa constelación grande de contactos que luego a su vez tiene ramificaciones en otras redes, llegamos a mucha más gente. Luego, pensándolo bien y por ser optimistas para la gente que por desgracia está en el paro, si tienes una red normal de 1.500 y puedes llegar a más de 11,5 millones de personas, parece difícil pensar que entre 11 millones de personas no va a haber alguien al que le guste tu perfil profesional. Realmente, viéndolo así, tenemos que ser optimistas y decir, bueno, pues esta herramienta realmente tiene una gran utilidad. Vamos a hacer nuestro perfil profesional en LinkedIn realmente sustancioso, vamos a hacerlo diferenciar, vamos a hacerlo destacar
hacerlo destacar en el mercado laboral y vamos a llamar la atención. LinkedIn además es la mejor plataforma para compartir lo que escribimos en el blog. Un blog, la verdad que es una herramienta que requiere de mucho tiempo, requiere de mucha dedicación. Entonces, pero a su vez también es la herramienta que mejor te posiciona como experto en una materia. Y nuestro blog tiene que tener una línea editorial. Si escribimos sobre dirección de proyectos, escribimos sobre ingeniería o sobre obras o sobre informática o sobre proyectos o sobre una materia específica en dirección de proyectos, nuestro blog y compartirlo en LinkedIn nos va a posicionar como especialistas en ese tema. Además, este juego entre escribir en un blog y compartirlo en LinkedIn es un juego que se retroalimenta en cuanto al posicionamiento al SEO, al posicionamiento de nuestro perfil en Google. Si vosotros buscáis vuestro nombre en Google, seguramente la primera entrada en Google sea vuestro perfil en LinkedIn y la segunda entrada sea vuestro blog o viceversa, depende cómo esté posicionado. Luego, tanto vuestro blog, que tiene que ser como vuestra casa, como vuestro perfil en LinkedIn, pues tenéis que hacer el esfuerzo en que realmente refleje vuestra experiencia y refleje en qué sois especialistas y por qué os tienen que contratar a vosotros. Otras redes sociales, como decíamos, quizás menos importantes de cara a la empleabilidad, sería Facebook, que quizás en Estados Unidos se utiliza para contratar, depende a qué tipos de perfiles, a contratación de campus, que llaman, ¿no? Perfiles de recién licenciados, que igual no es el caso nuestro, ¿no? Yo oigo a veces el comentario de que dentro de las redes sociales LinkedIn puede servir para que te contraten y el resto de redes sociales puede servir para que no te contraten. Respecto a esto de la marca personal y el tema de tener perfiles en todas las redes sociales, también hay que tener un poco cuidado, porque hay que tener en cuenta que los perfiles que son descartados en un proceso de selección, en un porcentaje alto, viene porque comparten contenido poco profesional o hacen comentarios irónicos que no se entienden bien en otras redes sociales y realmente no merece la pena tener un perfil no profesional y que no va a estar actualizado o que vas a utilizar de una forma poco profesional. Otra red que a mí sí que me parece importante es Twitter. Twitter, la sensación que da la gente cuando entra en Twitter es que al final hay mucho ruido, que la verdad que cuesta un poco entenderlo. Tiene una curva de aprendizaje muy lenta y cuando te abres tu perfil de LinkedIn normalmente no sabes muy bien qué es lo que hay que hacer y no entiendes de qué está hablando la gente. Y un poco tiene razón, ¿no? Es verdad, Twitter está abierto a todo el mundo y tú puedes seguir a todo el mundo y todo el mundo te puede seguir a ti sin que le des permiso, con lo cual saber moverse en ese mar de relaciones es un poco complicado. Pero a mí me parece interesante de cara a los que están buscando empleo, a través de Twitter puedes seguir el perfil de las empresas que te interesan o puedes seguir el perfil de headhunters o empresas de selección, empresas de reclutamiento y esos perfiles no publican ruido, esos perfiles publican información relevante, o sea, información que nos interesa. Y otra forma más profesional de utilizar Twitter es como fuente de información buscando a través de los hashtags. Hay varios hashtags relacionados con la dirección de proyecto, como PMChat, como Project Management en Twitter, como PMLAD, y más ejemplos a través de los cuales profesionales con experiencia y gente que escribe en blogs con bastantes seguidores comparten contenido interesante. Es una manera bastante rápida y bastante fluida
de obtener información relevante sobre nuestra profesión. Nosotros creamos un hashtag en ese sentido. Creamos el hashtag PMIdeas, Project Management Ideas, con la idea de hacer de content curators, de seleccionar mejores contenidos de artículos, blogs sobre dirección de proyectos en español. Hacer de content curator es una manera también de posicionarte como referente en ese sector, como posicionarte como especialista que está informado y que selecciona información relevante, ¿no? Sobre este hashtag de PMIdeas llegamos a pedir a los profesionales que escriben sobre dirección de proyectos en español que escribieran sobre un tópico común, que era gestión de proyectos, moda o necesidad, y el resultado fue un proyecto colaborativo, un libro electrónico en el que todos escribían sobre un mismo tópico y cada uno daba su opinión. Al final, el resultado de todos estos proyectos colaborativos, de estos libros electrónicos, que habréis visto varios, en el que todo el mundo aporta su artículo y se junta al final en una versión de ebook o algo similar, es que estas actuaciones en las redes sociales colaborativas no solamente suman esfuerzos, sino que multiplican el resultado, hacen que el resultado, en este caso el libro electrónico, sea mucho más viral. Todo lo que se escribe, pensar que no solamente estás compartiendo lo que tú has escrito, sino que estás compartiendo de una forma más generosa lo que han escrito los demás también sobre ese tópico, con lo cual el resultado siempre es como mucho más enriquecedor. Y el resultado de todo, de estos proyectos colaborativos, de aunar a la gente alrededor de un hashtag o de unos intereses comunes, es el de crear comunidad. Al final, las comunidades en las redes sociales, como dice Seth Godin, ya existen. Lo único que están esperando es a que les des el espacio, a que aporten los canales para comunicarse entre ellos. En ese sentido, es un poco lo que hicimos creando el branch de Castilla y León, el branch del PMI en Castilla y León. La asociación de los profesionales de la dirección de proyectos, ya había profesionales allí en Castilla y León, pero al final están todos un poco perdidos, ¿no? Un poco desconectados, porque no hay un medio de comunicación común para ponernos a trabajar, ¿no? en unos intereses comunes en la dirección de proyectos. Y quería terminar esta ponencia con una reflexión o con una expresión de Andy Stallman, el título del último libro de Andy Stallman, que explica un poco el branding del futuro, que dice él, o la relación que hay entre la marca en el mundo online y en el mundo offline. Y un poco la reflexión de Andy Stallman es que no podemos distinguir entre lo que hagamos en el día a día, en nuestro trabajo diario, y lo que exponemos en las redes sociales. Tanto la marca 2.0 como nuestro trabajo, lo que nosotros ofertamos a las empresas para que nos contraten, debe ser coherente. Y que el éxito de nuestro proyecto de marca personal no depende tanto de la tecnología o de Twitter o de LinkedIn o de las redes sociales en general, sino que depende más de las personas. Depende más, al final, de lo que va todo esto es de conectar con las personas, de comunicarnos con ellos y de aportar y compartir oportunidades de negocio y oportunidades laborales. La reflexión a la que nos lleva todo esto es un poco lo que decíamos del ejemplo del profesional de Burgos, que tenemos que cambiar un poco el chip, que el éxito depende de cambiar la actitud. Tenemos que aprender a compartir información relevante,
a comunicar con las redes a las que pertenecemos y de conectar con las personas. Lo importante de nuestra marca y lo importante de las redes profesionales a las que pertenecemos tienen que ser las personas, ¿no? Que estos puntos de la constelación de nuestras redes profesionales, cada puntito de estos pequeños sea una persona con nombre y apellidos. Carlos Pampliega, que trabaja en una empresa y que se ha enterado que su empresa necesita contratar a nuevos directores de proyectos para desarrollar un nuevo proyecto. Eso yo creo que debe ser lo importante. Y nada más, os dejamos nuestros datos y si tenéis cualquier duda más técnica o más relacionada con cualquier red social, en la medida que podamos, pues os lo resolveremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy bien.